¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un tema muy serio que hay que analizar. Después de lo ocurrido en Mocejón, y lo primero, las condolencias a los padres de la víctima y a la familia. Mateo, que descanse en paz, y a partir de ahí hablar de todos estos de la extrema derecha que en cuanto se produce una noticia de este tipo se ponen a señalar a los africanos como culpables, y hay que hablar del papel del de Desokupa, de Cristina Seguí, de Alvise, que tiene cargo público y está cobrando dinero público, cómo difunden sus bulos y siguen haciéndolo, no se va a hacer nada contra esto. Y luego tienen intelectuales como resultado de todo esto, como este que os presento, La culpa de Sánchez, de Irene Montero. Yo te voy a decir porque Pedro Sánchez es el culpable de que asesinen a este niño. La otra culpable fue Irene Montero por hacer esta ley. Si tú contratas a alguien y ese alguien deja entrar a inmigrantes ilegales que por su culpa, ¿quién es el culpable? El que deja entrar, por supuesto. Y que Pedro Sánchez es el mayor culpable de que pase todo esto. Y es el culpable de que hayan matado a este niño. En primer lugar, y este vídeo es muy importante, se están difundiendo bulos de forma constante, intentando sacar un rédito, bien en beneficio económico con suscriptores, bien de forma derivada de todo esto, pero la matriz es la económica. En la política, como Alvise, que busca votantes, pero la matriz siempre es económica. Y vamos a hablar de estos porque, partiendo de la base de que cuando se produce algo así, lo primero es estar con la familia de la víctima y atender al portavoz, que por cierto también han ido a por él. De entrada, mirad por ejemplo esta Cristina Seguí, que ya está condenada, que ya utilizó a menores y tiene una condena. Cómo enseguida se ponía a señalar incluso a los padres de la víctima de Mateo, hablando de que los estaban manipulando, señalando también a los menas, decía ella, los jóvenes africanos, de origen africano, que estaban en un hotel de la zona. En fin, mirad. Es lo que siempre pasa en estos casos. Esto ya es factor. Cuando hay un asesinato de una persona a manos de un paisa, salen los padres a ayudarles a sacar titulares, piden que no se juzgue a nadie por el color de su piel. O han utilizado a estos padres, haciéndoles la pregunta e induciéndoles a contestar esto. Se preocupan más por el relato político, negando la raíz del problema, un problema que alcanzará a muchos más niños que al suyo. Antes que por hacer justicia para su hijo, es que te están estafando o que los han utilizado. Y yo creo que les han utilizado. Reflexión, insisto, esta gente sigue difundiendo estos bulos, van a seguir con esta práctica de difundir este tipo de noticias falsas permanentemente y crear odio. Ahí lo dejo. El de Desokupa tiene, dice él, hasta un noticiario en el cual directamente ya enseguida se puso a decir que ya sabía de quién era la culpa, a señalar a los que vienen de fuera. Habla él permanentemente de Africa News, habla de los jovenlandeses, que es un lenguaje que tienen estos racistas para señalar a los extranjeros, a los magrebíes. Decía: en Desokupa News, las noticias como son, yo es que no sé cómo podéis dormir por la noche, estos periodistas de 3 al cuarto. A un crío de 10 años parece ser que dicen que presuntamente es un jovenlandés. A mí no me sorprende. No sé si lo van a coger o si no lo van a coger. Porque claro, si te pones a leer los titulares en este país de mierda, además de que se permite, se facilitan este tipo de actos, porque es que al final esto es un monólogo del africanismo. Esta gente, Seguí, el de Desokupa, que buscan suscriptores permanentemente, que buscan un rédito económico, porque ahora crea el club este en el que, recordamos, presentaron un acuerdo para formar a policías, y está hablando permanentemente incluso de formar a la ciudadanía. Bueno, pues están ahí. Tenemos el caso incluso de Alvise. Nadie va a hacer nada porque esta gente sigue difundiendo bulos. Enseguida se pusieron a señalar el canal de Alvise, por ejemplo. Mirad que enseguida se difundía que la autoría era un moro, decían ellos, y enseguida empezaron en el canal a señalar también como algo para ellos enseguida sospechoso, y había que actuar, un hotel, un alojamiento en el que había jóvenes de origen africano en la zona, y enseguida ya tenían ellos la respuesta al origen de lo que había pasado con el joven Mateo, detenido Juan Pérez, una persona que se mueve entre Mocejón y Madrid, una persona conocida en la zona, es el detenido, pero estos ya enseguida tenían, bueno, pues habían hecho ya la investigación antes que la policía, antes que la Guardia Civil, antes que los jueces, enseguida tenían ya el resultado. Recordemos que Alvise Pérez viene de decir barbaridades
que bueno, en cierta forma se muestran en todo este diario de la extrema derecha, como que hay decapitaciones diarias. Decapitaciones diarias. Han convertido España en un estercolero de corruptos, de mafiosos, de violadores y de decapitaciones diarias. Han convertido a España en una mezcla de África y de Venezuela. Otro caso, el tal Pablo Lucini, de Democracia Nacional, otro de la extrema derecha, fue detenido en su momento cuando lo de Ferraz, porque por allí apareció también. Enseguida llamaba también a actuar, y luego cuando tiene la noticia de la detención de alguien de nacionalidad española, ya incluso lo ponía en duda. O sea, son muy patriotas y ponen en duda la actuación de la Guardia Civil. En Mocejón, un crío de solo 10 años, o hacemos algo ya, o los próximos van a ser nuestros hijos. ¿De verdad vamos a seguir mirando para otro lado? ¿Vamos a decir que la culpa es de la extrema derecha? Parece ser que han detenido al presunto autor. Espero que si es realmente esa persona, porque yo no lo tengo claro, porque puede ser perfectamente una cabeza de turco para evitar que haya un levantamiento como ha habido en Inglaterra, ahí lo dejo. Y vamos por partes. En primer lugar, el detenido Juan Pérez, un joven conocido en la zona, se movía entre Madrid y entre Mocejón. Se está diciendo tiene problemas mentales, eso lo tendrán que determinar lógicamente los estudios médicos que se muestren, pero una persona que ya de entrada en el pueblo, había quien decía, a ver, quien se coló por donde se coló en la cancha debía conocer la zona. Eso en primer lugar. Después, conocía a los chavales. Hay incluso publicaciones que dicen que estaba persiguiendo a otro y que siguió intentando perseguirle. Bueno, lo cierto es que esta persona de nacionalidad española, Juan Pérez, se movía por la zona y al final es el detenido. Bueno, esto, mientras la Guardia Civil hacía su trabajo, tenía en paralelo la actuación de la extrema derecha intentando señalar permanentemente a los migrantes magrebíes, con los que tienen una fijación con los africanos. ¿Por qué? Porque buscan un rédito. De entrada, recordemos que Abascal, desde Twitter, también enseguida sacaba un tuit en el que se ponía a hablar del país, de cómo está el país, de todo esto, lógicamente siempre insinuando lo que no era. Al final era un joven que se movía entre Madrid y Mocejón, de nacionalidad española, y ellos ya habían hecho su conclusión. Hablando de los menas que están sembrando el pánico, no ha habido ningún español en Alemania, ni en Inglaterra, ni en Suiza cogiendo machetes. Pero mirad, por ejemplo, este de Desocupa, que tiene, como decimos, hasta su noticiario, como enseguida aprovecha para captar o para buscar suscriptores a sus historias como su club. Fijaros y quedaros simplemente con una cosa. Sí, yo estoy lanzando el club Desocupa, sí, estoy poniendo mi granito de arena para formar a la policía y sobre todo a los ciudadanos. Os queremos formar desde pequeñitos. Mañana se podrá apuntar todo el mundo. Pero al final, por mucho que enseñemos nosotros a luchar a la gente en las calles, fin de la historia. Mañana más. Y este tipo está ahora mismo con un acuerdo con el sindicato policial SUB. Dice que para formarles, nada más y nada menos. Este tipo que señala a los migrantes, que señala lo que dice Africa News, que señala lo que llama a los jovenlandeses. Al final es un Africa News completamente nuevo. Cada día salen... Hay más. Magrebí... Es que no puedo seguir leyendo. En cuanto pueda, en cuanto saque fuerzas, en cuanto tenga tiempo, vamos a volver a movilizar, porque esto no puede ser, señores. Nos quieren muertos. Es un Estado fallido, es un Estado perdido. No tengo ninguna necesidad de daros el lunes ni empezar las noticias así. Este Desocupa, que hace negocio y que permanentemente además se muestra, porque parece desesperadito por captar suscriptores, por captar socios para esto que él llama el club, en el que ya veis lanzando bulos permanentemente, incitando al odio, señalando a los migrantes. Esta es la persona que va a formar a los policías en España. ¿Alguien puede aclarar, por favor, cómo está ese punto y qué se va a hacer para impedir esto? Porque esta gente está difundiendo bulos y odio permanentemente. Y además tienen una fijación permanentemente con la gente que viene de África. Que nos desocupa News, pero... ¿Y el crío de 10 años? Ya sabemos de quién es culpa de esto. Dejamos entrar a los que dejamos entrar cada día, por arriba, para abajo, por en medio, y se están cargando a nuestros críos, a tu hijo. Apuntaros todos al Club Desocupa. Vamos a hacer auténticas máquinas de... Club Desocupa. Vamos con todo. Anchoa que se cruce por nuestro camino, anchoa a la plancha. Pero es que mirad el caso de la condenada Cristina Seguí. Ya hemos visto cómo apuntaba a los padres, pero es que apunta, por ejemplo, a las jóvenes o mujeres que trabajan de asistentas sociales. Mirad. Te dicen que los menas están muy
protegidos por los asistentes sociales. Básicamente son esas chicas de las ONGs que salen con estos menas en sus cuentas de Tinder en bañeras de hidromasaje. Gente como esta, Cristina Seguí, el de Desocupa, que están permanentemente difundiendo bulos. Recordamos que el de Desocupa ya lanzó el bulo cuando ocurrió en Tirso de Molina. Ya enseguida se pusieron a señalar a jóvenes africanos como en su origen. Luego se preocuparon de borrar y de todo esto, pero ya era un bulo, ya lo hicieron. Lo hizo el de Desocupa y lo hicieron desde Vox. Y luego al final no era quien decían ellos. Pero bien que intentan sembrar el odio para intentar sacar rédito político, económico. Por votar este socialcomunismo de mierda, hagan lo que queréis, ¿no? Esto es lo que defendéis, ¿no? Hay que traer a la gente aquí que se adapte, ¿eh? Que mira, ahí, mira cómo se adaptan, ¿eh? A quitarnos del medio. Un niño de 11 años en mitad de un campo de fútbol, a mano de un pelo brócoli. Si es un español, sale, vaya, hasta los pelos de la nariz que tiene el tío. Ahora, con un puto pelo brócoli de eso, por culpa de este gobierno de mierda. ¿Te estás quedando con los españoles? ¿Te estás riendo del pueblo o cómo va la cosa? Tú lo que eres más tonto que un botijo sin abuelo, es lo que tú eres. Y por culpa de los votantes que sois basura. Tú lo que eres más tonto que un botijo sin abuelo, es lo que tú eres. La Cristina Seguí esta enseguida se puso a dar lecciones a las fuerzas de seguridad del Estado y a los periodistas. Y a señalar el hotel que había, decía ella, de Menas, que debían ser la principal pista de todo esto. ¿Me estás diciendo que en un pueblo como Mocejón, donde un niño de 10 años se iba solo a jugar al fútbol con sus amigos, no es relevante el hecho de que de repente haya un hotel que aloja a 50 inmigrantes ilegales provenientes del norte de África? Vía principal de investigación para cualquier policía del mundo, y es evidente que los periódicos escriben para gente con el IQ justo para no limpiarse el culo con un cepillo de cerdas metálicas. Pero es sencillamente vergonzoso. Porque ella, Cristina Seguí, vamos, ya desde el principio tenían que ser, ella decía, los que tenían prácticas propias de los jóvenes africanos, y ya lo daba, ya enseguida lo deslizan, es veneno que vierten en la red, hay gente que les sigue, que les cree, que se retroalimentan, que expanden todo esto. Hemos llegado al punto desgraciado en el cual hay que dar como un dato relevante la nacionalidad que pueda tener quien ha cometido una barbaridad como la de Mocejón, cuando la barbaridad es la barbaridad y al final la víctima es con la que hay que estar y con la familia. Lo que pasa es que ya es desgracia que haya que ponerse a desmentir los bulos de esta gente. Porque además llega el desmentido cuando ellos ya han esparcido un montón de porquería. ¿Por qué esparcen estos bulos y estas mentiras? Porque siguen teniendo canales para difundirlas y se están lucrando como el tal Alvise. No solo eso, Alvise ahora mismo tiene inmunidad, esa inmunidad parlamentaria que le permite el bulo y que les permite difundir. Ellos estuvieron difundiendo esto de que el hotel, el alojamiento de los migrantes y llamando en cierta forma a señalarlos. Imaginaros que alguien hubiera ido para allá, por ejemplo, ¿no? En Mocejón, Toledo, y está bajo secreto de sumario. ¿Bajo secreto de sumario por qué? ¿Por qué está bajo secreto de sumario? Porque han recibido orden de arriba, ¿no? Para no dar la razón a la extrema derecha, como ellos dicen. Y para que no se sepa que es un inmigrante ilegal. Que desde hace unos días, en Mocejón, Toledo, llegaron un autobús de 50 inmigrantes ilegales, ¿vale? ¡Hala! Que gane España. Ya verás cómo todo el mundo sale a la calle, pero por lo que hay que salir, nadie sale. Sinvergüenza, extrema izquierda, guarro que soy, eso es lo que sois. Arriba España. Ellos están permanentemente sembrando este odio, ¿no? Es así, la fijación con los migrantes, la propia Seguí condenada lo muestra. A ver si se confirman que son los jóvenes que se lavan los pies después de rezar, porque entonces estaría confirmando que efectivamente, una vez más, sí importa el color y sí importa la raza. Pero es que en el canal de Alvise, donde él presume de tener a cientos de miles de suscriptores, gente que consideran que es el referente de la información. ¿Por qué? Porque él juega con ese cebo de, Alvise nos cuenta lo que no nos cuentan los demás. Pero ¿cómo te lo van a contar si es mentira? Si directamente enseguida se ponen a buscar el culpable africano para señalarlo, mientras las fuerzas de seguridad van por otro lado, ellos que dicen ser tan patriotas. Pero es que estamos hablando de un cargo público ya. Es una persona que ostenta un sueldo público, muy jugoso. Acaba de presumir de cobrar 10.000 en un mes por el trabajo en el Europarlamento Europeo. Menudo trabajo va a hacer este, que es difundir el odio. No se va a hacer nada. Tweets como este del tal Alberto Cauriu, diciendo que era moro, ellos lo difunden, se retroalimentan, lo expanden. El tal Vito Quiles también participa de la jugada. Por cierto, gente que vienen también de señalar a Raúl Solís, al periodista Raúl Solís, al que también han intentado mezclar de forma falsa con menores, y es que no tienen límite, están en eso permanentemente.
No olvidemos que Alvise viene de decir que había decapitaciones diarias en España. Este es el mensaje que está trasladando al extranjero. Este es el mensaje que está trasladando fuera de nuestras fronteras. Estos son nuestros embajadores. Bueno, esto es lo que hay. Es europarlamentario. La única solución son las deportaciones masivas ya. ¡Claro que sí! ¡Control de la frontera! ¡Es una obligación moral del gobierno de España! Y no es la primera vez. Antes contaba lo ocurrido en Tirso de Molina. Venimos de lo ocurrido también con el padre de Lamine Yamal. Ellos enseguida también se pusieron a señalar a los migrantes africanos. Después también detenciones de nacionalidad española. No era el primer caso que teníamos con lo de Lamine Yamal. El tal Alberto Caulioeste, o como se llame, que está también en el canal de Alvise, también ha publicado claramente señalando a Lamine Yamal que dejaría de seguir a España por el origen de... En fin, tienen una serie de mensajes que son claramente... tienen un objetivo y una fijación que son los jóvenes procedentes de África y que ellos claramente lo intentan señalar permanentemente como una forma de captar a toda esa gente que piensa que sus problemas económicos o sus problemas de estatus social proceden de que hay gente más pobre que ellos, que viene del extranjero y que son los que le van a quitar las oportunidades, y todo esto es un mensaje que claramente además entra en colisión con quienes son precisamente los vínculos de todos estos, de Alvise y toda esta gente que es Hazte Oír, que son estos grupos, estos lobbies ultracatólicos que debieran pregonar el amor al prójimo, pero que no, Alvise y todos estos están señalando permanentemente y tienen esa fijación con los africanos, con los jóvenes que vienen de África, y es el país que tenemos ahora mismo con esta serie de gente difundiendo bulos como estos. Decir las cosas como son. Fue un magrebí, fue un ser de luz, el hijo de su... Tú ya ves tú la culpa del pobre niño. Los que habláis por hablar, habláis sandeces, habláis estupideces. Seguro que vendría de Suiza. Sí, su pasado, vikingo, un árabe, a sangre fría, a un pobre muchacho que no tenía culpa de nada. Decir las cosas como son. Han llegado a señalar al portavoz de la familia, un periodista del que se ponen incluso a rastrear su labor profesional, y como había hecho un programa con misioneros en 13TV, que es una cadena en la que participa la Conferencia Episcopal, se ponen a señalar al portavoz de la familia porque además ha tenido un mensaje en el cual llamaba permanentemente a que no hubiera mensajes racistas. Él ha dicho después, teníamos algo de información, pero no podíamos darla. Bueno, pues ellos, insisto, hasta el portavoz de la familia, roto de dolor, entraba en la COPE y contaba lo que le estaban haciendo toda esta banda de sinvergüenzas de la extrema derecha. Me están atacando, me están marcando, están investigando en mi pasado, que no tengo ningún pasado, que he trabajado en medios de comunicación, en 13, y están sacando cosas que no tienen de contexto. Me dicen que tengo las manos manchadas por tener fotos en África. Esta es la gente, Abascal, que estáis alimentando. Esta es la gente de Alvise, de la extrema derecha. Esta es la gente que luego dicen ser de misa y comunión diaria, algunos que hablan de ser muy católicos, de una España, ¿no? Católica, apostólica y romana, y que luego señalan a alguien por ser misionero o por trabajar con misioneros, o simplemente porque aparece en fotos con personas negras. Esto es lo que llegáis a hacer. A este nivel de odio estáis llegando. Y esto es lo que se está tolerando, esto es lo que se está permitiendo en este país. Gente que tiene canales en los que está difundiendo bulos de forma constante, diaria, que tienen miles de seguidores, que esto va en aumento, que en las redes se mueven como peces en el agua. Nadie va a detener esto, nadie va a detener la difusión de todo este odio, de todo este tipo de mentiras. Hay que pasar de que ocurra algo tan trágico y tan lamentable como lo que ha ocurrido en Mocejón, y en vez de esperar a la labor de las fuerzas de seguridad del Estado, a la Guardia Civil, haya que ver que hay que salir a desmentir los bulos de toda esta gente porque llegan a cientos de miles de personas. Este es el panorama que tenemos, es una reflexión. No sé, Abascal. Estamos aquí para decir más muros y menos moros de esos que no respetan a las mujeres. Y luego otro debate que está abierto, que es el de los migrantes. No olvidemos que venimos de un trasfondo en el cual, por ejemplo, en el Partido Popular hablaban de utilizar al ejército para detener a los migrantes, porque es un discurso en el que ellos ven que hay un caladero de votos. Es así, un caladero de votos de su espectro. El gobierno tiene que poner todos los medios a su disposición para luchar contra la inmigración irregular, contra la inmigración ilegal. Incluso puede disponer de los medios técnicos, materiales, humanos de los que gozan las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y por parte de los gobiernos, de las autoridades, no se va a hacer nada.
¿Se va a hacer algo? Es la pregunta sobre los que están difundiendo bulos de forma constante y confundiendo a la gente, porque al final hay algo que cala. Cuando tú esparces tantos bulos durante tanto tiempo, al final hay gente a la que le queda al menos la duda y al final hay debates estériles que están en la opinión pública. Al final, por desgracia, lo que debiera ser el principal motivo de preocupación, que es esa familia, que es ese pequeño Mateo, al final acaba ensuciado por las sucias manos de esta gente que busca sacar un rédito político y un rédito económico difundiendo bulos. Y repito lo que creo que es el protocolo. Ocurre una desgracia así, hay que esperar a lo que digan las fuerzas de seguridad, a lo que digan las autoridades y después señalar al autor. Ellos no sabían nada de la autoría, porque no se había contado. Incluso se pusieron a utilizar de forma torticera si había huido con una matrícula o no matrícula. Luego lo que sabemos es que se fue por un determinado agujero, una determinada zona, que al conocer el lugar, porque este joven detenido, este canalla, esta alimaña, que tendrán que determinar los problemas mentales que tienen, si es que los tiene, lo tendrán que determinar los equipos sanitarios y vamos a esperar, pero dicen que se movía en la zona pues porque estaba allí en Mocejón, entre Madrid, Mocejón, la familia, los padres, los abuelos. Bueno, pues habrá que analizar estas cosas. En los pueblos también, y es otro debate que se está abriendo, ¿no? El debate de la seguridad que hay en pequeñas localidades, lo está planteando organismos de la Guardia Civil, se está planteando también si este chico necesitaba ayuda, pero al final es una alimaña que ha hecho esto, y no debemos olvidarnos quién es el principal afectado de todo esto, que es la familia. Es la familia y Mateo ya no está. Y a partir de ahí, que sirva de reflexión. No queremos a gente que esparce bulos de forma constante, que está sembrando en las cabezas odio, porquería y que buscan rédito político y sobre todo, y a través del político también, económico. Y que buscan suscriptores y que están creando redes de bulos y de mentiras. Esto está ocurriendo, por cierto, en España y cada vez más, y ha ocurrido ya en otros países y está ocurriendo por desgracia. Habrá que hacer algo, ¿no? O seguimos ahí dejando que esta gente crezca. Algo, por cierto, de los cauces normativos y de los cauces cívicos, que es lo que ellos no tienen. Por cierto, tanto que se llenan la boca de España y que luego vemos cómo enseguida intentan enmierdar este país porque les importa un carajo. Son patriotas de boquilla. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis? Leemos vuestros comentarios.